Génesis 29, del 14 al 19. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser tú mi hermano me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Gracias, Margarita. El Señor te bendiga. Antes de continuar con el sermón y con la predicación, quería poner especial énfasis en que pronto tenemos 2, 3 y 4 nuestro segundo encuentro matrimonial de este año. Ayer estuve predicando en un retiro, en un encuentro de matrimonio en la iglesia de Lonquén. Precioso, habían cerca de 16 matrimonios. Claro, obviamente habían como 6 o 7 visitas. Sin embargo, fue tan lindo, el Espíritu Santo empezó a tocar vidas, corazones, se movió el Señor de una manera pero espectacular. Y ya ellos se están inscribiendo para el encuentro matrimonial. Así que yo quiero invitarles a ustedes que no se queden abajo. Otras iglesias se están sumando a lo que Cristo Rey está haciendo y tan solo tenemos 15 cupos. 15 cupos para el encuentro matrimonial, que viene ahora en octubre, 2, 3 y 4. Así que por favor, rápidamente, después del culto, acérquese a mí y diga: pastor, yo quiero vivir esas 48 horas de amor con respecto al encuentro matrimonial. Así que por favor, no se quede abajo porque están ocurriendo cosas pero súper importantes y súper maravillosas. Así que le invito a participar al encuentro matrimonial. ¿Qué fecha es? 2, 3. ¿Quiénes pueden vivir? Todos los matrimonios pueden vivir el encuentro matrimonial. ¿Quién no ha peleado alguna vez aquí? ¿Quién no ha discutido alguna vez? Bueno, están listos para el encuentro matrimonial. Están listos para el encuentro matrimonial. Así que están invitados completamente. Habíamos quedado, ¿en qué habíamos quedado? Porque estamos siguiendo la historia. El domingo pasado, hubo un paréntesis en el sermón y se predicó acerca o respecto de la Gran Comisión. Nosotros estábamos viendo la vida o la historia de quién ahora específicamente en la Escritura, la historia de Jacob, la historia de Jacob. Y Jacob era un hombre muy honrado, honesto, pulcro, fiel en sus negocios, cumplía su palabra, ¿cierto? No, ¿cómo era Jacob? Era un engañador, un estafador, ¿cierto? Muchos se hacen la pregunta: ¿por qué Dios predestinó o por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Y por qué salvó a Jacob? ¿Por qué no salvó a Saúl? La pregunta debió haber sido de otra forma: ¿por qué Dios tuvo que salvar a Jacob? Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Siempre cuando se habla de la predestinación se muestra al Dios como el Dios caprichoso que viene y salva caprichosamente a algunos. Dios no tenía por qué salvar a nadie. Dios no estaba obligado. La salvación es un regalo por misericordia que Dios la concede a quien quiere. Bajémonos del pedestal del humanismo, porque nos gusta leer la Biblia con el humanismo en el corazón, de una visión antropocéntrica. Pero Dios es teocéntrico, lo siento. Dios todo lo mira a partir de su soberana, justa y sabia voluntad. Nuestra hermana Margarita nos estaba hablando ahora, nos había hecho la lectura en Génesis. ¿Tienen todas sus hojitas? ¿Tienen todas sus hojitas? Sí, en Génesis capítulo 29. En realidad voy a predicar desde el versículo 14 al 35 y vamos a ir tratando de ir resumiendo y extrayendo algunos principios súper potentes, súper importantes. La introducción nos habla de la providencia de Dios. ¿Se acuerdan de la providencia cómo la definimos? Dios, el gran creador de todas las cosas, dice el capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, ¿qué hace? Sostiene, dirige, dispone y gobierna. ¿Se acuerdan de esos 4 verbos? Sostiene, dirige, dispone y gobierna. ¿Qué? Algunas cosas
No, todas las criaturas, acciones y cosas. Eso nos está diciendo esta enseñanza, esta hermosa doctrina de la providencia. Dice, desde la más grande hasta la más pequeña, todo está bajo el control y bajo la soberanía de Dios. Dice, por medio de su más sabia y santa providencia. Es decir, todo lo que Dios hace, lo hace en base a su sabiduría, según su infalible presencia o su conocimiento anticipado y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Dios es soberano. Dios tiene el control. Nadie puede resistirse a Dios. Nadie puede resistirse a Dios. A veces me preguntan, pastor, ¿por qué sucedió el maremoto o los tsunamis o los terremotos que hay en el mundo? Y a veces salimos a defender a Dios y lo hacemos tan mal, chiquillos. No trate de defender a Dios si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce la doctrina, si usted no conoce al Señor. Mejor diga, voy a orar, voy a preguntarle a alguien, pero no venga con estos argumentos humanistas. Porque a veces alguien dice, no, es que Dios no mandó el terremoto, Dios no mandó el tsunami, no fue Dios. Ay, bueno, ¿y quién fue? Fue la naturaleza. Fue la naturaleza. Ya, sí, fue la naturaleza como causa segunda. Pero pongámonos a pensar un poquitito. ¿Es que acaso el tsunami que lamentablemente vino a Chile, en el sur de Chile, o que ocurrió en Japón, o allá en Tailandia, si no me equivoco, ese tsunami, tenemos algunas opciones? O Dios no sabía que iba a suceder. ¿Sabía o no sabía? Porque a veces lo queremos defender. No, si Dios no sabía. O Dios sabía que iba a suceder, pero no pudo detenerlo. Fíjate que cada vez que nosotros queremos entrar a defender a Dios, sin reconocer su soberanía y su control absoluto, estamos negando un atributo de Él. Cuando decimos, no, es que Dios no sabía, estamos negando su omnisciencia. No, es que Dios no pudo detenerlo, estamos negando su omnipotencia. Hermanos, Él hace según su voluntad, dice Daniel capítulo 4. Con el ejército del cielo, dice, y con los moradores de la tierra, no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? Dijo Nabucodonosor cuando reconoció la grandeza de Dios. Dios es soberano en tu vida. Dios es soberano en mi vida. Y la bendita doctrina de la providencia nos está dando un consuelo, que Dios sabe lo que está haciendo contigo y Él entiende más de tu vida de lo que tú mismo puedes entender. Ni un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre, dice la palabra del Señor. Y ese es el consuelo que nosotros podemos tener en el Evangelio. Es que no tenemos un Dios deísta. ¿Se acuerdan de la predicación antepasada? Sí, ese deísta, ese Dios que hizo el reloj, ¿cierto? Ese relojero, el gran relojero que hace el reloj, lo fabrica y lo deja funcionando solo y se mandó a cambiar y se fue de vacaciones y no quiere saber nada y nos dice, aprende los principios, aprende cómo funciona el reloj nomás, ahí te dejé el manual. No, tenemos un Dios que interviene en la historia, que se relaciona en la historia, que multiplica el aceite y la harina de la viuda, un Dios que sana a los enfermos, un Dios que provee a su pueblo, un Dios que escucha tu oración, un Dios que entra en la historia, tal manera entró en la historia, que ese Dios se hizo hombre. Y hoy día ese Dios hombre está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, dirigiendo los destinos de la historia. Y aquí nosotros vemos a un Jacob que está siendo tratado. Un Jacob que está siendo tratado por Dios porque era el escogido de Dios, porque Dios estaba tratando a Jacob. Pero no creas que esta cuestión te va a salir fácil. La vida de santidad es una vida constante de mortificación del pecado, decían los puritanos. Colosenses capítulo 3 nos dice, haced pues morir en vosotros lo terrenal. Haced pues morir en vosotros lo terrenal. ¿Sabes por qué? Porque no somos terrenales, somos celestiales. Primera de Corintios capítulo 15 dice, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Pero ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. El Señor está forjando su carácter en nosotros. Y todo lo que hemos vivido,
todas las experiencias que hemos pasado, todas las carencias que estamos viviendo y pasando, es porque Dios te está haciendo a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Romanos capítulo 8 nos enseña, verso 29, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Pero ojo, no te quedes solamente en ese versículo de decir, será para mejor, será para bien, será para mejor. ¿Mejor qué? Dios tiene algo mejor, que sea hecho a imagen de su Hijo Jesucristo. Nuestra meta es el cielo. Esa es nuestra meta, para allá vamos, ojo, y no estoy siendo un escapista, yo no soy anabaptista en cosmovisión de que yo me alineo, alieno, ahí está, me alieno, es que estoy tan acostumbrado a hablar inglés que el español, me alieno de la sociedad. Sí, tenemos que ser parte de este mundo. Tenemos que transformar la cultura. Tenemos que llevar redención al hombre, a la cultura, a las instituciones. Pero esta no es la meta. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Que la meta es la Jerusalén celestial. La gloria de Dios brillando en este mundo y en el universo. Dios había llamado y había dicho una profecía. Sí. Las consecuencias, aquí yo puse las consecuencias positivas del pecado. Positivas, siempre miramos que las consecuencias son negativas. No te preocupes por el tiempo de disciplina. Cuando Dios agrava su mano, dice, todo el tiempo agravaste tu mano y mi verdor se volvió en sequedales, dice Salmo 32. Cuando la mano de Dios trabaja en el pecado de su Hijo, cuando trabaja con tu corazón. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dice el rey David. Se sentía ya que se estaba muriendo si no confesaba su pecado. Cuando Dios trata con el hombre. Y sí, habían profecías, habían palabras. Dios le había dicho a Jacob, te voy a bendecir. ¿Se acuerdan que estaba solo, pobre, maldecido? Había un montón de necesidades y Dios le prometió y le dice, voy a estar contigo, te voy a prosperar, vas a volver a esta tierra de donde estás huyendo. Pero Dios no lo va a hacer de tal manera, a través de un acto inconsciente que tú no te des cuenta. Si antes te gustaba mentir, ahora el Señor hizo un cambio en mi vida y ahora ya no miento. Sí, puede ser que haga esos milagros el Señor, pero Dios muchas veces agrava su mano sobre ti para que entiendas que el pecado es horroroso a la vista de Dios. Hasta que tú no sientas horror por tu pecado, odio por tu pecado, indignación por tu pecado. Y ese es el arrepentimiento. ¿Saben cómo definió un teólogo puritano el arrepentimiento? ¿Quieren escucharlo? Como el vómito del alma. Sufrimos de indigestión. Estamos con indigestión todo el día. Nos duele la guata. ¿Cómo se viene cuando... ¿Cómo se llama cuando uno tiene ganas y no lo... ¿Ah? Sí, arcadas, pero tiene otro nombre. Náusea, es más fino. ¿Ah? Ando con náuseas. Cristianos con náuseas. O pseudos cristianos con náuseas. El Señor. Por eso derramamos nuestra alma en el anuncio del perdón. O el llamamiento al arrepentimiento, como dice Hugo. Derramamos nuestra alma. Esto soy, Señor. Sigue obrando, sigue trabajando en mí. Sigue haciendo tu trabajo en mí. Y sí, Dios le había dicho a Jacob, o le había dicho a su mamá, el mayor servirá al menor. Pero fíjate que para ser mayor, en este caso, si Esaú iba a servir a Jacob, si Jacob siendo el menor, fue escogido para ser el más grande, pero para ser el más grande tenía que aprender a servir. Este Jacob que había sido llamado a ser cabeza del pacto de gracia, figura o tipo del Cristo que venía, el patriarca que iba a gobernar al reino temporal de aquella época, al reino de Dios, para ser grande. Para ser grande, escúchenme ustedes que son candidatos al ministerio y ustedes jóvenes que van a cambiar la cultura y van a redimir este mundo. Para ser grandes, Dios primero te va a enseñar a servir. Y miren aquí las ironías de la vida. Un hombre llamado a gobernar,
Un hombre llamado a ser cabeza del pacto de gracia como Jacob. Un hombre que tenía sobre su vida todas las bendiciones de la tierra. Pero ahora lo vemos sirviendo a Labán. Y sirviendo no solamente 7 años. Y sirviendo no solamente 14 años. Y sirviendo 20 años como esclavo. Un teólogo presbiteriano, Walkie, en su comentario de Génesis dice: la relación entre ellos en los próximos 20 años es de un señor opresivo sobre un siervo contratado por el precio de una novia. No es la relación de un tío ayudando a su pariente. Dios le estaba enseñando a Jacob el precio, el sentido de la grandeza de un hijo de Dios. No está en cuántos títulos acapara, cuánta gente manda, cuánto liderazgo y autoridad posee, hasta que no entienda que debe aprender a servir, porque la grandeza del reino es esa, es el servicio. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esaú no serviría a Jacob hasta que Jacob no haya aprendido la lección de lo que significa el servicio. Sí, todos queremos mandar. Todos queremos ser gerentes, todos queremos ser directores, todos queremos ser respetados. Pero el camino de Dios es el quebranto y es la humillación. Dios no te pondrá en alto hasta que no aprendas a servir. Y nosotros como padres debemos también enseñarle a nuestros hijos desde pequeñitos a aprender lo que es el servicio. Porque si no vamos a tener a dictadores, a tiranos, a déspotas, que nunca supieron lo que era barrer y recoger una pala, limpiar los baños. Porque nunca en la casa mamá y papá les dijeron: anda a limpiar los baños. O en chileno: anda a limpiar el water. Lávese los calzones. Vaya a hacer su dormitorio. Aprenda a cocinar. Aprenda a ordenar su vida. Obedezca. Sujétese. Jacob, engañador y tramposo. 20 años de trabajo. Porque Dios estaba forjando su carácter, tratando con su corazón, mentiroso, tramposo, soberbio. Así que, papito, no te metas cuando Dios está trabajando con tu hijo. Cuando tenía 10 años, vivimos un tiempo en un pueblo que se llama Laja. Mi papá era contratista ahí en ese pueblo. Ahí empezó, ahí mi papá el Señor lo llevó y ahí empezó a tratar con él. Porque cuando Dios trata contigo, trata con la familia, trata con todos. Y tenía problemas yo en mi dentadura. Mi mamá me decía, porque tenía los dientes bien chuecos, me decía: sí, cuando tú naciste Dios te tiró los dientes a la chuña, me decía mi mamá. Así que me mandaban una vez o 2 veces al mes a hacerme tratamiento a Temuco con un ortodoncista en aquella época. Todavía me acuerdo, el doctor Almeida, un dentista de allá de Temuco. Todavía me acuerdo de él, Almeida, Manolo. Le decían Manolo porque era amigo de mis papás. Y resulta que siempre me llevaban mis papás, pero esta vez no pudieron llevarme. Y justo coincidió que unos amigos, un matrimonio, amigos, de hecho uno de ellos había sido compañero de mi papá en la universidad y justo también estaba trabajando en Laja, en la papelera, como contratista, y le dice, Silvio creo que se llamaba, Silvio le dice: este fin de semana mi hijo, el sábado en la mañana tiene que hacerse control con Manolo allá en Temuco, ¿por qué no lleváis a mi hijo? Le dijo: pero yo no voy en auto, yo voy en tren, perfecto, pero aprovecha de llevarlo, porque justo él iba con su familia. Entonces mi mamá me dice: toma, hijo mío, aquí tiene el dinero, esta plata es para el doctor, esta plata es para el tren, esta plata es para que se compre unos dulcecitos y no le falte nada y usted va a estar durmiendo allá donde su abuelita. De hecho, me llevaron donde mi abuelita. Y me salió el Jacob por dentro. Cuando llegamos a la estación del tren, yo dije: ay, los tíos también tienen plata. Y yo me vi con harta plata aquí. Y vi que había que comprar los pasajes. Y yo me hice el leso. Y el tío, claro, compró los pasajes para su señora. Y yo me hice el leso, me compró los pasajes a mí también. Llegué allá, a Temuco, estaba en la casa de mi abuelito, y los abuelitos como que no pescan mucho, y justo a la vuelta estaban los flippers.
todo el día asado, porque el domingo en la mañana creo que nos regresábamos. Todo el día gastándome la plata en los flippers. Y me gasté la plata del doctor también. 10 años. Y a la vuelta, la misma historia, pues. Me hice el leso. Llegué a la casa, me fueron a dejar los tíos. ¿Cómo te fue, hijo? Bien, ¿te hicieron tratamiento? Sí, sí, ahí cuando le arreglan las tuercas y toda la cosa en la boca. Cuando a los 3, 4 días me llama mi mamá. Walter, venía llegando al colegio. Tu tío Silvio vino a cobrarme los pasajes del metro. Manolo me llamó, que no se pagó la consulta. ¿Qué hiciste con la plata? Me la gasté, mamá, en los flippers, ramitas Super 8, chicles, cuánta lecera. ¿Ok? ¿Tú crees que tu papá trabaja en vano? ¿Tú crees que nos sacamos la mugre, que el dinero nos cae del cielo? 10 años. Papá, escúcheme, 10 años tenía yo. Vas a ir donde tu tío Silvio y tu tía. Porque yo no voy a pagar esa plata. Y les vas a decir, tío, tía. Y lo hice. Me gasté la plata, mentí, fui un mal mayordomo. Yo quiero ponerme a su servicio para pagarle el dinero que usted pagó por mí. Si necesita que le limpie los baños, que le haga aseo en la casa, que le haga las camas, que le limpie el patio. Aquí estoy. ¿Y mi mamá me llevó? Yo estaba llorando. Tocaron la puerta, mi mamá le dice a la tía, te tiene que decir algo mi hijo. Y tuve que tirarle todo el rezo, me parecía el hijo pródigo, Desde luego mi tía no aceptó nada, y mis papás yo creo que era toda una conspiración de estos padres que tenían todo preparado, yo creo que. Pero aprendí. Jacob estaba aprendiendo el trato de Dios. Dios te va a confrontar con tu pecado. ¿Te lo ha perdonado? Sí. Pero Dios te va a confrontar una y otra vez. ¿Quieres ser grande? Aprenda a servir. Segunda ironía. La escuela de los derechos comienza aprendiendo a conocer los deberes. Sobre todo hoy día todos quieren derechos, y mi derecho a educación gratuita, y mi derecho a casarme con quien quiera. Y ahora todos derechos, pero nadie sabe sus deberes. Pero acuérdense, miren la ironía, miren lo que Dios, oh Señor, en su sabiduría. Y yo te pido que tú te reflejes, así que no te enojes tanto porque te están haciendo injusticias a ti ahora, porque estás viviendo cosas después de 20, 30 años, porque tal vez Dios está trabajando con tu corazón. Y te está enseñando algo que tú necesitas trabajar y confrontar y mortificar, como dicen los puritanos. Mira aquí, Jacob, ¿qué había hecho hace unos meses antes? Le había robado la primogenitura a su hermano Esaú. Sí, Dios lo había llamado para ser el primogénito, posicionalmente hablando, pero no a través del engaño, porque Dios nunca avala el engaño. Pero mira lo que pasó aquí. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Cómo Dios trató con Jacob? Cuando entra a trabajar con Labán, le dice, ya, yo voy a trabajar 7 años contigo, pero a cambio de Raquel. Me gusta la Raquel. Porque la Lea era mía. No, si Labán era muy chistoso, era muy simpático. ¿Saben lo que significa Raquel? Oveja. Y Lea, vaca. ¿Cómo le vas a poner vaca a tu hija? Ya ovejita, por último, pero vaca. ¿Quién le pone vaca a su hija? Bueno, le dijo, dame la oveja porque no me gusta la vaca, le estaba diciendo una cosa así. Pero la mayor era Lea, no era Raquel. Cuando despierta al otro día de la luna de miel, mira para el lado con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cierto, Hugo?
queda mirando. ¿Y dónde está la Raquel? Entró como oveja. Y aquí tengo una vaca, una cosa así. Y se para corriendo. Y le dice a Labán, Labán, ¿qué hiciste? Me engañaste. Míralo cómo le responde Labán, que es otro engañador. Mira cómo le responde en el punto D del punto número 2 de la predicación. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán, ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contesta, así yo me imagino con una sonrisita así de esta, con ironía. La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor o a la primogénita y luego a la menor. En otras palabras, Labán le responde con ironía, nosotros no tenemos esa costumbre de usurpar primogenituras. Aquí respetamos los derechos. Aquí no pasamos a llevar a nadie. ¿No te gustó a ti olvidarte de la primogenitura de tu hermano? ¿No te gustó conspirar junto con tu mamita y desarrollar un plan para quitarle todos sus derechos a Esaú? Eso tiene un costo, eso tiene un precio. Dios le estaba diciendo también, Jacob, no reconociste los derechos de tu hermano. Ahora vas a tener que vivir también la experiencia y pagar lo que significa aprender a reconocer cuáles son tus obligaciones. Cristianos, hermanos, ¿cuántos de ustedes a veces no han sido reprendidos por gente no cristiana y te han enseñado valores morales más altos que en la misma iglesia? ¿No has sido confrontado a veces en tus negocios por un juez, por un socio, por un cliente, por un vecino? Las ironías, y no son ironías, es la providencia de Dios. Jacob tenía que aprender, primero, a servir. 20 años para ser alguien. Y en segundo lugar, tenía que aprender de una vez por todas que él no podía pasar por la vida atropellando los derechos de la gente. No, si ya sé. No sabes. Cuando tu hijo te diga, no papito, si yo ya sé, no me pegué, no me castigué, si yo ya sé. Mentira, no sabe. Que viva la disciplina el cabro miércale. ¡Que viva la disciplina! Con eso no estoy diciendo que hay que ejercer violencia contra ellos. No estoy justificando la violencia. No. Sí, usted sabe, ¿cierto? Trasero y cerebro están conectados, ¿cierto? Usted hace así y entendieron. ¿Entienden? ¿Entendieron al tiro? ¿Cierto? Mira, la base de la disciplina es la cruz de Cristo. ¿Cuánto costó tu perdón? El precio de su Hijo Jesucristo. Muerto en la cruz del Calvario, la ira del Padre cayendo sobre él para perdonarte. Que tu hijo aprenda. Saca ese espíritu de Jacob que tienen nuestros hijos. Y Dios sin duda te está ayudando. Dios está obrando ahí. Dios está trabajando. Y tercer punto, mira. ¿A quién había engañado Jacob? A su papá. A su papá lo había engañado. ¿Y cómo? Porque estaba ciego. ¿Cómo fue engañado Jacob? De noche. De noche, después de la fiesta. Se había tomado unos buenos 120 de Pentecostés. ¿Sí? De eso que hay en el cielo. ¿Saben de qué es el mar en el cielo? ¿Saben de qué es el mar? De cristal, rica. Mar de cristal, dice Apocalipsis. Mira, ahora le salió un tipo de su tamaño.
y fue engañado por otro padre, por su suegro. No vaya a ser que Dios ponga a otros padres para que disciplinen a tu hijo cuando se vayan de casa. Que el Señor nos libre. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. No paren la disciplina. Y cuando yo hablo de disciplina, de nuevo no estoy diciendo de maltratarlos, pegarles, traumarlos, agarrarlos a palos. Sí, alguna vez me llegó un paletazo por la cabeza, alguna vez, sí. No estoy de acuerdo, no es bíblico el maltrato físico, agresiones que generen secuelas. No, sí, no estoy de acuerdo con eso. Pero sí hace muy bien cuando le quitamos celulares, computadores, los dejan de ver tele y no salen más. Hasta que piensen, porque Dios también ocupa esos medios. Mira lo que nos dice respecto de la disciplina divina. Quiero que lo leas conmigo, porque lo voy a leer súper rápido porque ya estoy terminando. Quiero que lo leas conmigo. Lo que nos dice Hebreos 12, dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. ¿Cuáles son las palabras de aliento? La disciplina. Porque a nosotros nos gusta que no, si Dios te ama, Dios está contigo, no te preocupes, si una fornicacioncita la comete cualquiera, una canita en el aire, una mentirita blanca. Colosenses 3, de nuevo. Haced morir pues lo terrenal. Y cosas tales como fornicación, impurezas, adulterios, malos deseos. Llame el pecado como pecado nomás, hermano. Y me estoy predicando a mí. Estamos. La Biblia habla de fornicación. ¿Sabe lo que significa fornicación? Perversión sexual, depravación sexual. Y muchas veces nosotros lo llamamos canita al aire, ¿cierto? Tuve una recaída, pastor, tuve una recaída con la secretaria, una recaída. Pero ¿sabes cuál es el problema con ese nombre? Que está ahí engañado. Por eso a veces la Biblia es tan dramática al definir y a mostrar el pecado de nosotros. Y lo define en todas sus letras. Le pone nombre al pecado. Y nosotros al pecado no le queremos poner nombre. Le ponemos eufemismo. ¿Sabe lo que es un eufemismo? Es una figura literaria que trata de apaciguar, de rebajar y de quitarle el tono fuerte que tiene la palabra a la conducta o el comportamiento. Es que, pastores, estoy luchando con mi vida de pensamiento. La Biblia dice a eso: pasiones desordenadas, malos deseos. Llame al pecado por su pecado. Y ahí vaya a empezar a entender lo que es el arrepentimiento. Y luego dice Colosenses capítulo 3, cosas sobre las cuales viene la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo por el pecado tuyo y por el pecado mío, por el pecado de todos nosotros. Ese es el paradigma, esa es la misión, esa es la perspectiva que nosotros debemos tener de nuestra conducta, de nuestro corazón. Por eso Dios se toma años trabajando con tu corazón, con mi corazón. No, es que el gordo es medio picarón. ¿Y yo? Sí, yo soy un poquitito media mañosa. ¿Tienes un problema de ira? Eso es. Tienes ira. Y ahí es cuando viene el Señor y desea tratar en nuestro corazón. Y es aquí cuando me torno impopular. Ya se puso legalista el pastor Walter. Estoy terminando, no se preocupen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. No te desanimes cuando te reprenda. ¿No que hay unos taimados que se enojan? Porque el Señor, lea conmigo lo que está en negro, disciplina y a todo el que recibe como hijo. Porque todos somos adoptados, ¿cierto? Nos recibe como hijos. No somos hijos naturales de Él. El único hijo natural de Él e engendrado desde la eternidad es su Hijo Jesucristo.
Los que soportan, lo que soportan es para su disciplina, pues, lea conmigo fuerte. Dile a tu hermano, Dios te está tratando. Dios te está tratando. ¿Te llegó una demanda? Diga conmigo, Dios me está tratando. ¿Te llegó un parte empadronado? Diga, Dios me está tratando. ¿Te dijeron en el colegio, en el curso, que tu hijo es el más rebelde de todos? Dios te está tratando. Ah, te quitaron permiso, ya no puedes salir en un mes más. Dios te está tratando. Yo cuando disciplino a la Luz, a la Dani o al Benja les digo, ¿saben qué más? Por último, no lo hagan por mí, háganlo por Dios. Porque yo no quiero que se vayan al infierno, yo quiero que lleguen al cielo. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son... Ah, no les gustó. No les gustó, ¿ah? No, no te gusta. Pero yo, qué bueno, Tere, porque tú sabes que esto no lo escribí yo. Así que no la agarre conmigo. Agárrela con el Espíritu Santo que inspiró las palabras de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Y no a hijos legítimos. Después de todo, dice, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Bueno, ahí dejan claro que la disciplina de nosotros los padres no es infalible. Nos equivocamos también, hijos, también nos equivocamos. ¿Que mi papá es injusto? Sí, relativamente injusto. Al pecado todavía no podemos ponderar completamente, además que no conocemos los corazones ni todos los antecedentes. Pero sí tenemos una regla que se llama Biblia. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Así que yo puedo decir que si están siendo disciplinados, tú puedes decir, estoy siendo entrenado, pastor. ¿Ah? Estás siendo entrenado. Dios te está entrenando. Dios te ama. Y a veces Dios saca cuestiones a luz. Porque Él te está entrenando. Oh, Señor. Me carga ese gritito de algunas iglesias. ¿Cómo están, hermanos? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Han escuchado eso? Bendecido, prosperado y en victoria. Todos están bendecidos, prosperados y en victoria. Mejor diga, Dios me está tratando. Dios me está entrenando. ¿Estás siendo entrenado por Dios? Escúchame, Jacob. Hijos de Jacob, dice la Escritura. Y vosotros, hijos de Jacob, porque somos engañadores. Porque Dios nos está tratando, porque estamos en la escuela de Labán, porque estamos en Harán, porque Dios está haciendo su obra en nosotros. Nos está enseñando a respetar la autoridad, nos está enseñando cuánto cuesta el liderazgo y también nos está enseñando también a respetar los derechos de otros para que aprendamos a servir y ser luz y sal en esta tierra. Tu plata ni tus millones son testimonio de que eres hijo de Dios. Eso no es testimonio de ser hijo de Dios. Es el carácter de Cristo. Es la obra del Señor en nuestra vida. Nos vamos a saltar todo lo que dice disciplina. Eso lo vas a estudiar en tu casa. Y en los grupos de vida. ¿Cuántos están yendo a grupos de vida aquí? A ver, todas las manos arriba. Quiero disciplinar a los que no están yendo. Bien. Patito, ¿usted está partiendo uno? Con Armando. Ya. No puede faltar a los grupos de vida. No puede faltar a los grupos de vida. Porque se agarra esta hojita y se estudia, y se ora, y se hace todo un trabajo precioso y maravilloso al respecto. El Señor trata con los Jacob. El Señor trata con nuestras vidas. Sin embargo, Dios usa para su gloria la disciplina que aplica a su pueblo.
Mira, así concluye Génesis 29, cuando le concedió hijos. Porque ¿se acuerdan que Jacob no quería a Lea y quería a Raquel? Raquel tuvo que pelear con su esterilidad. Lea tuvo que pelear con que no se sentía amada o no era amada. Pero Dios bendijo a Lea, la otra esposa de Jacob. Dice que le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí me amará mi esposo. ¿Qué empezó a hacer en el proceso de la disciplina de Dios también con Lea? Lea empezó a reconocer la mano de Dios en su vida. ¿Estás dispuesto a ponerle nombre de bendición a todo lo que estás viviendo? Conozco gente que gana 10 veces más del ingreso mínimo y están amargados. Conozco gente que tiene una casa, 2 casas y están amargados. Lea daba gracias por todo. Lea aprendió la escuela de la disciplina, la no amada. ¿Y te amargas la vida? ¿Y nos amargamos la vida? Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Esta vez alabaré al Señor. ¿Cuál es nuestra actitud frente al proceso de Dios en nuestras vidas? Nos ponemos de pie. Esta vez alabaré. ¿Estás dispuesto a decir, iglesia, en medio de la disciplina y del dolor: esta vez alabaré, Señor? Esta vez alabaré, dejaré de los rumores, dejaré de vivir una vida insatisfecha, focalizándome siempre en lo malo que me está pasando? Aún eso Dios lo está... Ayúdenme, chicos, con una alabanza, no sé. Ayúdenme, chicos, por favor, rápidamente. El tema es que 2000 años más tarde el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios hombre, nacería de una virgen. Esa virgen era María, una descendiente de Lea y de Jacob. Cristo, nuestro perfecto Jacob, vendría a trabajar y a comprar a su novia. Damos gracias.